Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy lista para compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar, algo que me han pedido muchísimo en los comentarios y en mis redes sociales. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Vamos a desentrañar esa química explosiva que vimos en pantalla, esos rumores que han estado circulando por años, y tratar de responder a la gran pregunta, ¿Hande y Kerem, compañeros para siempre? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Ya saben que a mí me encanta investigar a fondo, analizar cada detalle y traerles la información más completa y actualizada posible. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este tema jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana subo contenido nuevo lleno de noticias del mundo del espectáculo, análisis de series y películas, y por supuesto, mucho chismecito de nuestras celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Y a todos los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres juntos evocan una tormenta de emociones, ¿verdad? Su historia es una de esas que nos enganchan desde el primer momento. Dos jóvenes talentosos, ambos increíblemente atractivos, que se conocieron en el set de una serie que revolucionó las pantallas a nivel mundial, Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. Desde el primer episodio, la química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban Hande y Kerem, era innegable. Una chispa que traspasaba la pantalla y que hizo que millones de personas se enamoraran de su historia. Pero, ¿era solo actuación o había algo más detrás de esas miradas intensas, esas sonrisas cómplices y esos abrazos llenos de ternura? Esa es la pregunta que nos ha mantenido en vilo a todos durante años. Y la verdad es que aunque ambos han sido muy herméticos con su vida personal, las pistas y los indicios han sido muchos. Vamos a empezar por el principio. El rodaje de Senkalkapm comenzó en el verano de 2020 en medio de la pandemia. Un momento complicado para todos, pero que al parecer unió aún más al elenco. Hande y Kerem pasaban largas horas juntos en el set, aprendiendo sus líneas, ensayando las escenas y por supuesto conociéndose mejor. Y no solo eso, chicas, recuerden que en ese entonces, el mundo entero estaba viviendo una incertidumbre tremenda. La pandemia nos había encerrado en casa, las noticias eran devastadoras y, de repente, boom, aparece Senkalkapm con su historia fresca, divertida y llena de esperanza. La serie se convirtió en un escape para muchos, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Hande y Kerem. Las primeras semanas, todo parecía ser una relación profesional, cordial y respetuosa. Pero a medida que avanzaba la serie, la conexión entre ellos se hacía cada vez más evidente. Las miradas se volvían más largas, las sonrisas más frecuentes y los gestos más cariñosos. Era como si Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, comenzaran a influir en la vida real de Hande y Kerem. ¿Se imaginan la presión? Actuar frente a las cámaras, interpretar una historia de amor y al mismo tiempo, lidiar con la posibilidad de que ese amor traspase la pantalla. Uf. Definitivamente no es tarea fácil. Pero Hande y Kerem lo hicieron con una naturalidad que nos dejó a todos boquiabiertos. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar estos detalles. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada movimiento de Hande y Kerem. Surgieron miles de teorías sobre si estaban juntos o no, y la expectativa crecía día a día. Recuerdo que yo misma pasaba horas buscando pistas en Instagram. Comparaba sus publicaciones, analizaba sus me gusta, y hasta investigaba a sus amigos en común para ver si encontraba alguna información jugosa. La fiebre Anker era real. Pero ellos, fieles a su estilo, se mantenían en silencio. Ni confirmaban ni desmentían los rumores. Simplemente dejaban que su trabajo hablara por sí solo. Y vaya que lo hizo. Senkalkapm se convirtió en un fenómeno mundial, arrasando en ratings y conquistando corazones en todos los rincones del planeta. La serie se tradujo a decenas de idiomas, se vendió a países de todo el mundo y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. De repente eran dos de los actores turcos más solicitados y reconocidos del momento. La serie terminó su primera temporada en 2021, y con ella, la incertidumbre sobre la relación entre Hande y Kerem se hizo aún mayor. ¿Qué pasaría ahora que no tenían que verse todos los días en el set? ¿Se mantendrían en contacto? ¿Su amor, si es que existía, sobreviviría a la distancia? La segunda temporada estaba en el aire y con ella, la esperanza de que Anker se hiciera realidad. La respuesta llegó de la manera más inesperada, con un viaje.
Hande y Kerem fueron vistos juntos en Maldivas, disfrutando de unas vacaciones paradisíacas. Las fotos que se filtraron a las redes sociales confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Fue un boom. Las redes sociales explotaron, los titulares de las revistas se llenaron de fotos de la pareja y los fans no cabían en sí de la alegría. Las imágenes mostraban a Hande y Kerem relajados, felices y muy cariñosos. Se les veía caminando de la mano por la playa, nadando en el mar, cenando a la luz de las velas y, en general, disfrutando de la compañía del otro. Era evidente que lo que había comenzado como una chispa en el set se había convertido en un amor verdadero. Por fin, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Lo hicieron de una manera sencilla y natural, compartiendo fotos juntos en sus redes sociales. La noticia causó furor entre sus fans, que celebraron el amor de sus ídolos con mensajes de cariño y buenos deseos. «Anker es real», gritábamos todos. Fue un momento épico. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem vivieron su romance a la vista de todos. Se les veía juntos en eventos públicos, en viajes, en reuniones con amigos y familiares. Eran una pareja adorable, que transmitía alegría y amor por donde pasaba. Cada aparición pública era un derroche de glamour y felicidad. Los veíamos radiantes, enamorados y disfrutando de cada momento juntos. Se convirtieron en la pareja del momento, la que todos querían imitar y la que inspiraba a creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A finales de 2021, comenzaron a circular rumores de crisis en la pareja. Se decía que Hande y Kerem estaban teniendo problemas de comunicación, que sus agendas apretadas les impedían pasar tiempo juntos y que la presión mediática estaba afectando su relación. Estos rumores se intensificaron a principios de 2022, cuando Hande y Kerem dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales y de aparecer juntos en público. Los fans, preocupados, comenzaron a preguntarse si su amor había llegado a su fin. El silencio era ensordecedor. La ausencia de publicaciones conjuntas, las caras largas en eventos separados. Todo apuntaba a que la relación estaba en crisis. Y como buenas detectives que somos, empezamos a analizar cada detalle. ¿Dejaron de seguirse en Instagram? ¿Se borraron las fotos juntos? ¿Qué decían sus amigos cercanos? La paranoia se apoderó de nosotras. Y lamentablemente sus temores se confirmaron. En marzo de 2022, se anunció oficialmente que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue recibida con tristeza y decepción por sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su amor. El mundo Anker se derrumbó. Fue como si nos hubieran quitado un pedacito de nuestro corazón. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Necesitábamos respuestas. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas, de presiones mediáticas y de diferencias en sus proyectos de futuro. Pero lo cierto es que al final, el amor no fue suficiente para superar los obstáculos. Como suele suceder en estas situaciones, la verdad probablemente sea una combinación de todos estos factores. La presión de la fama, las exigencias de sus carreras y las diferencias personales pudieron haber desgastado la relación hasta el punto de ruptura. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y películas, y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Hande ha brillado en proyectos como Bambas Kabiri, y ha continuado su carrera como modelo, mientras que Kerem ha participado en producciones internacionales y ha demostrado su talento en diferentes géneros. Ambos han seguido creciendo como artistas y consolidando sus carreras. Pero a pesar de su separación, la llama de la esperanza sigue viva entre muchos de sus fans. Muchos creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos y que en algún momento volverán a encontrarse. La idea de una reconciliación sigue latente en el corazón de muchos seguidores, que sueñan con verlos juntos nuevamente. Y es que aunque su relación amorosa haya terminado, la conexión entre ellos sigue siendo evidente. Se les ha visto interactuando en redes sociales, felicitándose mutuamente por sus logros y enviándose mensajes de apoyo. Estas pequeñas interacciones alimentan la esperanza de una posible reconciliación y demuestran que, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo persisten. Además, ambos han hablado en varias ocasiones sobre la importancia que tuvo el otro en su vida. Hande ha dicho que Kerem fue un gran compañero de trabajo y un gran amigo, y Kerem ha afirmado que Hande es una mujer talentosa, inteligente y hermosa, a la que siempre admirará. Estas declaraciones demuestran que, a pesar de la separación, guardan un buen recuerdo de su relación y valoran la experiencia que vivieron juntos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto?
¿Ande y Kerem, compañeros para siempre? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. No hay una respuesta definitiva, ya que el futuro es incierto y solo ellos saben lo que realmente sienten y desean. Es evidente que entre ellos existe una conexión especial, una química que va más allá de la simple amistad. Su trabajo juntos en Senkalkam fue mágico y su relación amorosa, aunque breve, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. La química que mostraron en pantalla era innegable, y la conexión que establecieron con el público fue única. Pero también es cierto que su relación tuvo sus altibajos, que enfrentaron obstáculos difíciles de superar y que al final, decidieron seguir caminos separados. Las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras y las diferencias personales pudieron haber contribuido a la ruptura. Quizás en este momento no estén destinados a estar juntos como pareja. Pero eso no significa que su relación haya terminado por completo. Es posible que sigan siendo amigos, que se apoyen mutuamente y que en algún momento la vida los vuelva a unir. La amistad es un vínculo poderoso que puede perdurar a pesar de las circunstancias. O quizás simplemente su historia de amor haya llegado a su fin. Y eso también está bien. A veces las cosas no funcionan como queremos, y es importante aceptarlo y seguir adelante. No todas las historias de amor tienen un final feliz, y es importante aprender a aceptar las decepciones y seguir adelante. Lo que sí es seguro es que Ande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su amor, aunque efímero, fue intenso y apasionado, y dejó una marca imborrable en el corazón de millones de personas. Su historia de amor, aunque breve, sigue inspirando a muchos y recordándonos que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y quién sabe, quizás algún día, el destino les tenga preparada una nueva sorpresa. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y tengan una nueva oportunidad de ser felices juntos. El destino es impredecible y a veces nos sorprende con giros inesperados. Mientras tanto, solo podemos esperar y ver qué depara el futuro. Y seguir disfrutando de su talento, de su belleza y de su magia, ya sea juntos o por separado. Su talento es innegable y su belleza es inigualable. Sigamos apoyando sus carreras y disfrutando de sus proyectos individuales. En resumen, hoy exploramos a fondo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vimos cómo su conexión en Senkalkam trascendió la pantalla, su romance que capturó la atención de todo el mundo, y su eventual separación. Aunque su futuro como pareja es incierto, su impacto en la cultura pop y el cariño de sus fans permanecen intactos. Analizamos los rumores, las confirmaciones y la realidad detrás de esta pareja tan querida, intentando responder a la pregunta de si serán compañeros para siempre. Recuerden que la vida da muchas vueltas y al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y chicas, no olvidemos que lo más importante es que cada uno encuentre su propia felicidad, ya sea en una relación o en la soltería. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre el impacto de Senkalkam en la cultura pop. La serie no solo fue un éxito de ratings, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. La moda de Eda, interpretada por Hande, marcó tendencia en todo el mundo. Su estilo bohemio y chic inspiró a miles de mujeres a adoptar nuevas prendas y accesorios. Además, la banda sonora de la serie se convirtió en un éxito de ventas y las canciones sonaron en todas las radios. Y no podemos olvidar el impacto turístico de la serie. Los lugares donde se grabó Senkalkam se convirtieron en destinos turísticos populares. Fans de todo el mundo viajaron a Estambul para visitar los escenarios de la serie y revivir los momentos más emblemáticos de la historia de Eda y Serkan. Además, Senkalkam abrió las puertas a otras series turcas en el mercado internacional. La serie demostró que las producciones turcas tienen un gran potencial para conquistar al público de todo el mundo. Y gracias a su éxito, otras series turcas han logrado llegar a plataformas de streaming y canales de televisión de diferentes países. Ahora, volviendo al tema de Hande y Kerem, es importante destacar que ambos han sabido manejar su separación de manera profesional y respetuosa. A pesar de la ruptura, han mantenido una relación cordial y han evitado hacer declaraciones polémicas en los medios. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo. Y aunque su futuro como pareja es incierto, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará para siempre. Su historia de amor, aunque breve, seguirá inspirando a muchos y recordándonos que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Así que, chicas, no perdamos la esperanza. Quizás algún día Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. O quizás no. Pero lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando con su talento. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantó sumergirme en esta historia y compartirla con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final.
Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre Ande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.